Luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, aceptó su renuncia, el ex jefe del INEI, Aníbal Sánchez, calificó las críticas y denuncias referidas al censo de enorme cargamontón mediático y político contra esa institución. En conferencia de prensa, Sánchez aseveró que es el INEI el que procesa los datos y no alguna institución privada, como lo ha venido señalando el congresista Mauricio Mulder. Los gobernadores regionales del norte rechazaron las declaraciones de Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción, en el sentido de que la demora en las obras de reconstrucción se debe a la incapacidad de los gobiernos regionales y locales. A través de un comunicado, los gobernadores regionales y locales afirman que la responsabilidad es de la Flor, porque desde un inicio ha tenido una actitud centralista y autosuficiencia. El parlamentario oficialista Juan Cheput recomendó al funcionario que ser más responsable con lo que habla. Exministros del último gobierno divulgaron un pronunciamiento en el que piden que Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia afronten en libertad la investigación que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos. El documento, firmado por 34 exministros y difundido vía Twitter por el ex premier Pedro Cateriano, recuerda que en un Estado constitucional y democrático la prisión preventiva es una medida de excepción y sostiene que en esta ocasión ha sido impuesta sin fundamento razonable. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, planteó que el Ministerio Público rediseñe su estrategia con relación al expresidente Toledo, luego de que Estados Unidos no ha respondido al pedido de extraditarlo. Entre tanto, el exmandatario interpuso una excepción de naturaleza de acción, buscando ser excluido de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht. Y ya sabe que para estar al día con las noticias internacionales y nacionales tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Ya nos acompaña de nuevo. ¿Qué tal? Verónica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Bueno, ya han visto ustedes que estamos con nuestros dos invitados. Tenemos al doctor Natalian Primo y al doctor Omar Chejade, ambos excongresistas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos nosotros atentos a la salida de este sujeto que violó a una empadronadora en Villa El Salvador cuando ingresó a su casa para poder registrarlo en el censo. Él está en la cárcel del Poder Judicial y en cualquier momento va a ser trasladado al penal Castro, así que vamos a interrumpir la conversación para poder enlazarlos con nuestro compañero Carlos Ábalos cuando esto ocurra. Mientras tanto, vamos a hablar de las consecuencias del censo, de los, digamos, problemas que presentó el censo. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha aceptado la renuncia del ahora ex jefe del INEI, Aníbal Sánchez. Además, ha sido curiosa la circunstancia en la que él se entera de que le han aceptado la renuncia, porque él estaba en ese momento en una conferencia de prensa y en una pregunta se da por sobreentendido que la señora Mercedes Arauz ya aceptó lo que él había puesto solamente como un cargo a disposición, el cargo que solamente había puesto a disposición. Vamos a escuchar a el ex jefe del INEI, Aníbal Sánchez. Expresar la profunda condena del Instituto Nacional de Estadística e Informática por la agresión vil de una empadronadora de los censos nacionales. Condenamos esta agresión e incluso quiero decirles que el día domingo 22 de octubre, el que habla, al enterarse a mediodía de este hecho, me preocupé directamente de enviar un equipo de apoyo. También quiero negar contundentemente que ningún funcionario del INEI
ha ofrecido pagos algunos por ocultar algún acto delictivo en ningún lugar del país. Lo niego categóricamente, porque eso no es práctica de la institución. Al margen de ello, porque estoy seguro que ningún funcionario del INEI ha hecho ofrecimientos de ninguna naturaleza, señalar información que no la va a procesar una entidad privada ni una universidad. La va a procesar el INEI. Yo he escuchado ahí un congresista, creo que es el congresista Mauricio Mulder, y le digo, por favor, señor congresista, hablando con la verdad, el INEI procesa los datos, ninguna universidad ni entidad privada. De tal manera que quisiera dejar sentado que nunca en la historia de los censos alguien ha procesado por nosotros la información, y ustedes son testigos de ello. Bueno. Muy bien. Ay, la verdad es que pues acá los abogados, a ver, que nos ayudan a entender. Digamos, hay que comentar que nos está contando Natalia Amprismo que él no fue censado, es decir, ya la cantidad de testimonios. No, yo tampoco. Y además, por lo menos verifiqué que los 50%, que en la cuadra nadie se ha presentado a censar. No había una zona, diríamos, distante, alejada, difícil de llegar, no. Una vía principal, no fui censado. Y como lo puse además en las redes ese día, ¿no? O sea que no es que me suba el cargamontón, sino que hice notar que había este tipo de deficiencias, ¿no? Que además ya se notaban cuando declaró pues la inamovilidad con detención a quien se hubiera... Y ahí había algo pues que no funcionaba, ¿no? Y después la explicación del crecimiento vertical, como si fuera pues alguien que viene de otro planeta y aterriza en Lima, una cosa bien extraña, ¿no? Ahora, este señor, según he podido leer, tiene varios años de interino. No es, diríamos, un interinato reciente. Y en consecuencia, yo no sé si es que es una renuncia o es simplemente el cese del cargo que interinamente ocupaba, ¿no? Porque creo que ahí, claro, él no es titular del puesto, ¿no? O sea, él además ha hecho una carrera ahí en el INEI, ¿no? Desde 1981, es que está ahí en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y bueno, ha hecho una larga carrera, ¿no es cierto? Y de otro lado... Y en el 2010-11 es que asume... Lo que yo he recibido también información es que en primer lugar había gente que tenía polos, inclusive del INEI, de candidatos a la alcaldía, o sea, con nombre y apellido, claramente, y acá también en Miraflores, según me he enterado. Y en segundo lugar, después, gente que ha visto a personas del INEI rellenando en un parque las ¿cómo se llama? Los planillones, los formularios. Entonces, me parece que es una pena que un esfuerzo tan grande y costoso, lamentablemente, pues haya sido tan mal planificado, ¿no? Tan mal manejado. Sí. Bueno, yo no fui censado porque estaba fuera del país, ¿no? Y también hasta en eso hay desorganización en el sentido que no hay una comunicación de qué pasaría con las personas que en ese momento se encuentran de viaje. Por lo menos mi casa ha sido censada, pero quien habla, ¿no? Estuve en Nicaragua por un congreso palestino, ¿no? Invitado ahí a Managua. Regresé ayer y finalmente me encontré con toda esta sorpresa de todo este desorden, con esta batahola, que es penosa, ¿no? Yo me acuerdo del censo del año 93, en el que participé en esas épocas febriles de joven, de estudiante, como censor. Sí, yo fui censor en el año 93. Yo en el 81 fui censor. Imagínate. Cuarto y medio. Ya vemos que de empadronador, abogado, congresista, yo solo un paso, ¿ah? No, ya sabemos los antecedentes. 81 creo que fue. 81, 80. Yo estaba en cuarto, quinto y medio. Creo que fue 81, con Belaunde. En mi época fue con Fujimori, año 93, en julio me parece. Y se hizo un buen censo, a pesar de que no habían, digamos, los adelantos tecnológicos, las computadoras que hay ahora, la ciencia, el WhatsApp, una serie de adelantos que la ciencia, Dios gracias, ha traído en los últimos 20 años, ¿no? Y sin embargo, hubo un censo en el que todo el mundo respetó, sin las preguntas laxas, me parece que absurdas, que se han ido llenando poco a poco.
en una especie de sábana de preguntas en la que efectivamente los censados, he podido conversar hoy día con muchos de ellos, se sienten un poco interrogados, ¿no? Y hasta hartos de llenar una serie de preguntas en un formulario tipo sábana, ¿no? En esas épocas las preguntas eran mucho más cortas, mucho más concretas, y lo que Perú y el Estado quería saber para seguir desarrollándose no solamente era el avance demográfico, sino fundamentalmente los índices de pobreza que en ese momento existían, ¿no? Lamentablemente el día de hoy esto está cambiando, y hay preguntas incluso hasta de temas políticos, orientados, en fin. ¿Qué vamos a hacer además? Porque si efectivamente esto, como decían antes del censo, iba a servir para políticas públicas, ¿no es cierto?, para tener, el día de conocer hoy, exactamente Verónica, cómo están lamentablemente los peruanos. sirven para que ¿Qué vamos a hacer? algunas personas que tienen legítimamente sed políticas, de llegar a un puesto político, un cargo político, su partido político, el día de hoy lo tenemos como propagandistas o financiadores de este censo, y esto la verdad que me parece lamentable. Más allá de que el tema sea legal o no, no lo estoy discutiendo, puede ser que el tema sea legal, pero sí me da esa impresión, ese tufillo de que se aprovecha un tema nacional de Estado, como tú dices, para ver políticas públicas, para mañana más tarde tratar de poner su logo de una universidad u otra para poder llegar al poder. Y eso sí es lamentable, O sea, ¿no? esa es una de las aristas, lo que usted está diciendo. Sí, claro, pero hay varias más. Pero o sea, de 4, no hemos sido censados 2. No. Entonces, ¿qué va a decir? No, eso de que, bueno, 3 porque él sabe de viaje, tres. pero eso no es 2 O sea, o 3%. peor, de 3 no se ha sido cesado 2. Exacto, de 3, porque el Estado... Entonces, ¿cómo Verónica, vamos a poder pero corroborar solamente esa información? termino lo siguiente. ¿Qué va Se a ha dicho pasar? ya científicamente Tanta plata botada. de que hay un margen de error de más del 5%. Si eso es cierto, ya es grave el tema del censo, ¿no? Porque una cosa es que hay un margen de error de 1% o 2 porcentuales, ¿no? Pero si es mucho más del 5 y puede ser 10 o 15%, ¿de qué estamos hablando? Ya la gente no va a tener credibilidad si mañana más tarde le dicen que son 32 millones de habitantes cuando repite son 35 o 33. Entonces, adicionalmente las preguntas que vienen, ¿no? Además, perdón, pero Sí. ojo, en rigor un censo no es una encuesta, o sea, no es que hay margen de error, sino que lo No que hay. hay es... Una contabilidad, Hay ¿no? gente que no ha sido contabilizada. Sí. Y es bien difícil poder calcular cuántos son los no... Contados. Contados, porque tú no Los sabes no contados, no- cuántas personas No están en una contactados. vivienda. No, los no contados, O sea, no, o sea, yo no sé pues, si en una vivienda viven 3, viven 4, viven 2 o vive 50. No sabemos. Entonces, No puedes calcular el tema per cápita. o sea que es por ejemplo, peor ¿no? todavía Así porque es. no se sabe realmente. Cuando él dice, no, es solo el 2%, yo no sé cómo él calcula ese 2%. ¿no? Además lo calculó el mismo domingo a las 7 de la noche. Exactamente. ¿Cómo iba a saberlo? Sí. Si calculó el crecimiento vertical. Claro, No, ya, lo que claro. sí es evidente es que... Un visionario. Lo que sí es evidente es que la vertical, sí. presidenta del Consejo de Ministros ha tenido una reacción rápida, ¿no? Yo creo que más bien porque el INEI es un instituto que depende de la PCM, ¿no? Entonces, ella ha reaccionado rápidamente y frente a cualquier responsabilidad política se ha adelantado al cesarlo, ¿no? Entonces, diríamos que ahí sí ha habido una reacción rápida por parte de... Pero como mencionabas, los problemas se anunciaban desde antes del Totalmente. censo. Entonces Sí, no debía me venir, parece que debía sea un venir. reflejo No. tan... No ha sido un celaje de reflejo. No, bueno, ha sido un reflejo frente al caos. Sí, Pero que, lo digamos, han podido estar olfateando esto Claro. mucho tiempo desde atrás, ¿no? O sea, Sí. sí, Siempre definitivamente. somos reactivos y no somos preventivos, lamentablemente, ¿no? Si fuéramos preventivos, yo creo que el Perú habría avanzado muchísimo más, ¿no? Siempre somos reactivos, o sea, apagamos incendios como si fuéramos bomberos. Y lo que se quiere es prevención para que esto no suceda, ¿no? O sea, todos los ministros, el presidente de la República, ponían las manos al fuego por este señor, porque fue cuestionado durante por lo menos 2 semanas antes del día del censo, ¿no es cierto? Y todos decían, por favor, colaboren, ¿qué les pasa? Solamente un día, que no sé qué, que ya no vamos a decirle a la policía que los detenga y los lleve a la comisaría, pero tienen que colaborar. Pero Los como si fuera una ministros van a concesión censar. eso, ¿no? Sí, Pero claro, eso como si fueran buena gente. Es un Sí. desconocimiento absoluto, pues, de las más elementales libertades y posibilidades que la Constitución le Sí, ¿no? contempla para el Poder Ejecutivo, ¿no? Si ellos no te pueden detener. Y ahora, otro tema es la seguridad también, porque ha sido una chica violada, y claro, a veces no se le va a echar la culpa al jefe necesariamente del INEI, ¿no? O sea, Sí. pero
se ha podido prever que en determinadas zonas que son peligrosas, no solamente poner más efectivos policiales, sino que vayan acompañadas por un hombre, por otras personas, para que esto no suceda, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el año 93 que hicimos el censo, yo no me acuerdo que hayan habido este tipo de problemas, ni este tipo de denuncias de gente violada o acosada, ¿no? Porque se previno en ese momento, pero ahora nada, O sea, ¿pero hubo una prevención en ese momento? Sí, hubo una prevención, a pesar que era época todavía del terrorismo. Fíjate que no habían los problemas, no hubo los problemas que... Eran otros, digamos, los problemas. Eran otros, había un gobierno autoritario, había un golpe de Estado nefasto, el señor Fujimori, que yo siempre lo critiqué. Pero más allá de eso, hubo una seguridad en el censo y hubo una certeza de lo que se estaba haciendo era efectivamente real. Han pasado 24 años y en vez de evolucionar hemos regresionado, hemos involucionado. Entonces... Ahora, yo vi la verdad me sorprendió a la presidenta del Consejo de Ministros en un helicóptero verificando cómo se da el censo. Yo la verdad que estaba sorprendido porque yo no sé qué iba a haber ¿Qué va a verificar del helicóptero? Si desde el helicóptero, ¿qué vas a verificar si todo estaba vacío? ¿No? O sea que también había un poquito ahí de show. De peliculina. ¿no? Sí, me parece, ¿no? Bueno, en general cuando los ministros van a supervisar obras, ¿qué supervisan? Se ponen un casco y miran con cara circunspecta lo que está haciendo la gente. Ese es el roadshow, ¿no? Cosa que el probablemente roadshow, no entienden, pero dicen, no, hoy día el presidente de la República, los ministros supervisaron las obras de tal. ¿Tú crees que los ministros no han estado censando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Algunos, quizás. No han estado caminando, temas de inteligencia, o temas de seguridad. No es su rol. No, además, la verdad que no es su rol. ¿Qué ministro puede saber, salvo el interior, por supuesto, de temas de inteligencia o temas de seguridad interna? O sea, nada, absolutamente. Es un roadshow bastante idiota, estúpido, simplemente para tener de cara a las próximas elecciones algún basamento que puedan votar por ellos o sacar gananciales políticos, nada más, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con la declaración de los gobernadores regionales del norte que han rechazado un pronunciamiento o declaraciones también de Pablo de la Flor sobre qué cosa es lo que está retrasando la reconstrucción en el norte. Bueno. Nos faltaron unos comentarios todavía sobre el tema. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué va a suceder? Acá estoy viendo efectivamente que el señor Sánchez, el jefe del INEI, estaba encargado, porque acá en su página web oficial dice jefe, entre paréntesis, del INEI. Quiere decir que regresa a su puesto anterior. Claro. O sea, es lo lógico. O sea, no es que sale del INEI, él regresa a su puesto anterior. Puesto su cargo a disposición sobre esta encargatura. Claro, algo así, supongo. Claro, o sea, lo que yo entiendo es que lo que ha ocurrido es que lo han retirado la encargatura que tiene, pero no es que deja no había puesto su encargo a disposición. Él ha sido subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ha ejercido el cargo del jefe de INEI, o sea que va a regresar a ser subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. No por mucho tiempo seguramente. Pero va a regresar, digamos, al puesto anterior. Ahora, ella tenía una cita en el Congreso de la República para ir el próximo 3 de noviembre. Igual va a tener que ir, imagino, ¿no es cierto?, a dar todas las explicaciones. Sí, o sea, el hecho que haya dejado la encargatura, que además la va a seguir ocupando hasta que nombren a su reemplazo, porque no hay vacío, no quedará céfala. Y como se ha anunciado un concurso público para designar al jefe del INEI, yo entiendo que va a estar algún tiempo todavía al frente. ¿Tanto tiempo ha estado encargado ese señor? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Qué ha pasado? ¿O es que estaba haciendo un extraordinario trabajo y entonces dejarlo ahí porque no lo ratificaron? Yo he leído, pero no sé si es verdad, he leído en internet, antes venía acá, que aparentemente desde el año 2010 estaba encargado del puesto. Me parece una cosa, la verdad, extraña, ¿no? Porque más de un periodo, más de un gobierno encargado de un... 9 años consecutivos, lo dice acá en la página web del INEI. Ahí está. En la actualidad, y por 9 años consecutivos, ha sido subjefe del Instituto Nacional de Estadística, ha ejercido el cargo de jefe después de Matuk, él es el que lo ha reemplazado, el sucesor. Debe ser pero refleja el poco interés que el Ejecutivo, no solamente, sino los anteriores, han tenido respecto al INEI, ¿no? Porque poner un encargado 7 años o 9 años me parece que es una barbaridad, ¿no? No tiene sentido. ¿Cómo funciona ese organigrama? No sé. O sea, ¿cómo tienes una persona encargada?
de esto. No, la encargatura es para cubrir una... Un ratito. Temporalmente, ¿no? Pero no Un 9 años. ratito. Pero- Entonces no Pero son, ni dos. son dos gestiones, 9 años son dos gestiones. Ni 2 años, por favor. Una cargatura es un tiempo mientras es, se encuentra así la es, persona. O sea, así tendrían que es. ser meses. Así, y son Bueno, dos gobiernos. Pensemos en Y son dos la gobiernos. Defensoría del Pueblo, claro, que lo tenía que escoger el Congreso, que era más difícil. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo Sí. el...? Perdón, son 3 gobiernos. Si son 9 años, ha pasado el gobierno de García, de Humala y el de PPK. O sea, pues. después que salió Farid Matuk, en la época de Toledo, Claro. creo que se fue a Irak a hacer un trabajo, después de la guerra de reconstrucción, vino este señor, Sí. Sánchez, Aníbal Sánchez. Entonces, los 3 gobiernos lo han tenido. García, Humala y Kuczynski. Ahora, el censo del 2007 yo recuerdo que también fue criticado, ¿no? Hubieron objeciones, sí. Seguro, Y creo que a pero no raíz de así, eso ¿no? sale Matuca a raíz de eso. Si mal no recuerdo. Y hubo una relación tensa entre Matuk y el Sí, gobierno por, sí, García, por el resto de exactamente. la administración Sí. García, efectivamente. Que lo puso todo. ¿Piensan ustedes que alcanza algún grado de responsabilidad política a la presidenta del Consejo de Ministros, institución de la que dependía, depende todavía el INEI? Mira, la verdad que yo no creo, ¿no? No. Pero definitivamente tampoco es una gracia para ella, ¿no? O sea, políticamente puede perder ante la población o de cara a la población cierta simpatía, ¿no? Pero que tenga una responsabilidad política directa que pueda comprometerla incluso constitucionalmente, me parece que no. Ahora, es probable que la citen en pleno a interpelarla, le hagan preguntas, pero su cargo es reciente, ¿no? Entonces, también eso ayuda, ¿no? Bueno, Su, señor su designación es reciente, ¿no? Entonces, digamos que está Yo todavía recién en un- estaba acomodándome, Sí, está puede decir. claro. Un ratito, un Sí. ratito. Claro, de hecho, Marisa Glave ha salido a decir que el responsable de este caos en el censo es el señor Zavala, porque ha dejado efectivamente recién la PCM y él es el que se supone tiene que haber estado al tanto de todo lo que se está organizando en el INEI. El señor Becerril más bien ha dicho que la interpelación a la señora Arauz es un tema a evaluar. O sea, no ha dicho Sí, ni claro. sí ni no, pero se está evaluando. No sé si tenemos algunas... tenemos las declaraciones del señor Becerril en algún medio de comunicación, ahí en el switcher, o de repente alguno de los tweets, no sé si él de repente ha reflejado esto a través de los tweets. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Ahí está Perú 21, bueno, no se ve por la hora, pero ahí dice efectivamente, ¿quién supervisa el INEI? La presidencia del Consejo de Ministros. Le dio la PCM facultades plenipotenciarias al INEI y no supervisó. Hay una grave desidia de la PCM que no fiscalizó ni hizo el acompañamiento del proceso, dijo el congresista Becerril. Estamos esperando que Arauz dé las explicaciones y si no lo hace veremos qué acciones podemos tomar. La interpelación a la luz de los hechos es un tema a evaluar porque no es algo simple, es muy grave lo que ha ocurrido y hasta el momento no toma una decisión y si no se toma hay la posibilidad de evaluar la interpelación. Claro, esto ha sido antes de que se supiera. Esto ha sido en la mañana, Por eso temprano. creo que su reacción ayer. ha sido rápida, ¿no? De sacarlo del cargo, ¿no? No, ya cuando escuchaban, ¿es cierto?, estas voces Claro. del señor Becerril, creo que también el congresista Mauricio Mulder. Porque hubieron otros que defendieron el censo. Yo escuché a dos nada más, al bueno, señor, pero a los dos congresistas. Yo puse un comentario el día domingo a raíz de que no fui censado y varios comentarios, es un éxito, todo es magnífico, hay gente que quiere ver las cosas negativas, ¿no? O sea, ya dije nada, quedó el tema ahí, ¿no? No, o sea, después de tener la información de una mujer violada, una empadronada violada, no se puede hablar de ex, pues Sí, sería muy burro, ¿no? Sí, No definitivo. tendría ningún sentido. Y estaba además por todas partes Claro. la información de esta violación. Entonces, mejor cállate, pues, ¿no? No digas nada sobre el censo. Pero querer salir a decir que es un éxito no tiene ningún sentido. Es absurdo. Absurdo. Ahora, siguen habiendo colas, por ejemplo, para que los Para que empadronadores les reciban sus 50 soles. Y he escuchado que a algunos les están descontando 10 por el Y polo. sí. Increíble. Entonces algunos dicen, ¿qué? No, me voy a mi casa a traer el polo y se lo devuelvo, porque yo quiero mis 50 soles, porque además el polo es malísimo. ¿Te imaginas este caos? Creo que se detenía solo, ¿no? Las figuras se les caían solas, me parece. Bueno, pero al margen de la broma, la pregunta es cuándo harán ya los resultados finales, ¿no? Porque tiene que haber un resultado final, ¿no? Entonces también habrá que esperar todo ello para ver si efectivamente este censo ha sido serio o ha sido un despilfarro de plata al tacho de basura, ¿no? Pero fíjate, Omar, si las deficiencias que estamos viendo han ocurrido en la capital de la Que República, se verá afuera, ¿no? en distritos, diríamos, Alejados. conectados,
de fácil acceso. ¿Cómo habrá sido eso pues en las zonas rurales? No. En las zonas, por favor. No. Es un censo que es una broma. Pero ¿qué hacemos con sinceramente. esos 137 Bueno. millones que se han invertido? Sí, pues, pero esos millones no te van a dar un resultado exacto y correcto, O sea, porque han sido mal manejados. tenemos que hacer otro censo, ¿cree usted? Seguramente que habrá que evaluar esa posibilidad. Sí, ¿no? claro. Ser presidente de la Sí, República. claro. ¿No? Es una posibilidad, como dice Natalia, que si esto no ha sido serio, en bien del país y para hacer los cálculos del Producto Bruto Interno, de la explosión demográfica, del desarrollo del país, políticas públicas, etcétera, etcétera, haya que invertir en otro censo, lamentablemente. Pero eso hay que esperar, ¿no? A ver, yo le pregunto al doctor Natale, ¿usted se quedaría otra vez desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde esperando a que lo En vano. Esta vez sí? Bueno, la verdad que aproveché el tiempo que estuve en casa, pero el tema no fue quedarse, sino fue el tema quedarse y no ser censado. O sea, como Por eso le uno hace pregunto. Va a haber- No, bueno, pero siempre todos tenemos que participar y Colaborar. contribuir y colaborar, ¿no? Eso es lo que corresponde, más allá de que querramos o no Pero querramos. usted es una persona sensata. ¿No? Pero yo le pregunto si los no sé cuántos peruanos, ya no sé cuántos decir, 30, 31, 31.8, 32 millones de peruanos, ¿van a querer hacer eso otra vez? pero fíjate, ¿quiénes van a querer más ser que un tema- voluntarios? más que un tema, a ver, ¿Quiénes? Pero la Más que gente un tema, está, no sí. está, ¿Quién? la gente está, Con el riesgo ¿Ah? de que violen. Que te violen, que te no peguen, que te paguen, maltraten, sí, que no te claro. paguen. Sí, ¿Quién va a querer ser voluntario? Los Así ministros es. serán nomás. pero la gente en general, la población, hay que sí reconocerlo, que asumió el tema del censo, diríamos, con un criterio bastante positivo y no has visto malas caras ni reacciones. Después sí. Después sí, Ah, no, sí, pues. porque se han quedado y no han sido censados, pero Claro. diríamos que asumió el tema con bastante tranquilidad, ¿no? Y colaboración. Claro, lo que pasa es que más que un tema cívico, patriótico, este es un tema de bienestar social de toda la sociedad peruana, del país mismo, ¿no? O sea, cómo nos desarrollamos si no sabemos cuántos somos, cuáles son los problemas del país, la explosión demográfica, los límites de pobreza, etcétera. Entonces, o las políticas públicas que hay que implementar. Entonces, creo yo que si esto no es serio, el gobierno sí está en la obligación de decir hemos fracasado, volvamos a hacerlo. Bien Así nos cueste, ¿ah? difícil. Sí, pero más difícil va a ser que en 4 años o 3 años y medio, cuando acabe este gobierno, sean denunciados o acusados constitucionalmente por esta barbaridad, ¿no? Ojo, ¿ah? Si cabe aquí una acusación constitucional Sí, contra el presidente de la República. pero ¿por qué no? Si le miente al país. El artículo, y lo sabe mejor que yo como constitucionalista Natale, el artículo, me parece 99 de la Constitución Política del Estado, que habla sobre la infracción constitucional, es un tipo abierto, ¿no? O sea, está muy subjetivo, en la que no tipifica o que no cierra específicamente las conductas de la que el funcionario público puede ser acreedor de ser acusado por Pasible, infracción sí. constitucional o pasible por infracción constitucional. Entonces, esta podría ser una de las causales, ¿no? Ahora, los mecanismos que hoy día nos da la tecnología deberían llevar a poder, diríamos, promover un censo tomando a mano, pues, si hoy tenemos DNI electrónico, tenemos una serie de facilidades que realmente podrían hacer que tú seas censado, diríamos, de manera electrónica. Pero claro, o sea, los que tienen esa posibilidad. Y Por entonces eso, vas claro, reduciendo El el universo campo. lo que tienes que cubrir con gente en el campo. Convocas claro. a menos voluntarios, gastas Por- menos plata, haces menos Y convenios. alguien podría decir, no, pero es que en el Perú mucha gente no tiene internet. Ya, pues. El Perú es, si mal no recuerdo, el país que tiene más cabinas, diríamos, de internet públicas en el mundo. A mí, cuando presidí la Comisión de Transportes hace ya mucho tiempo en el Congreso, me quedé sorprendido de ese tipo de datos. Por ejemplo, en el Perú es uno de los países que tiene más número de televisores por habitante en el mundo. Es de los que tiene más cabinas de internet. O sea, no creamos que eso no existe. No, sí, todo el mundo está, diríamos, interconectado. Entonces, habría que estudiar otros mecanismos mucho más fáciles y certeros para hacer llenar diríamos, esta información valiosa, ¿no? Si nos permite, doctor, tenemos un contacto telefónico con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, con una información de último momento. Muy bien. No se ha muerto nadie, ¿no? Tenemos información con lo último. Sí. A ver, bueno, disculpe, congresista, estamos esperando que pongan la cuña de lo último, porque ¿Qué tal? tenemos Sí, usted estoy- información de último momento sobre la Comisión Lavallato y el presidente de la República.
Perfecto, encantado. Por favor, lo escuchamos. ¿Qué información es la que usted ha recibido? No, la carta ha llegado, una carta respuesta, y la comisión se va a reunir el viernes en la mañana para analizarla y dar una respuesta. No conocemos, por lo menos yo no he leído el contenido, sé que ha llegado, sé que ha sido recepcionada, pero no he leído el contenido, ¿no? Ahora hay que recordar que al presidente no se le ha mandado ninguna encuesta, ninguna cuestionario. Simplemente se le mandó una carta con los temas que habría que tratar en esta famosa reunión en la cual lo invitamos a participar para que pueda responder algunas preguntas nuestras. De tal manera que supongo yo que la respuesta debe ser un poco en ese sentido también. Okay. La carta de respuesta del presidente a la invitación que ustedes le enviaron, ¿ha llegado al Congreso de la República, a la Comisión? ¿A dónde? Sí, la carta ha llegado al Congreso y luego a la Comisión. Y en la carta, según parece, niega todos los cargos, que en realidad no se han hecho cargos, simplemente se le han mencionado temas vinculados a la gestión que hizo en su momento él. Pero entonces usted sí conoce el contenido de la carta, de la ¿Perdón? respuesta. Entonces usted sí conoce el contenido de la respuesta. No. Hemos hecho un comentario sobre lo que contiene la carta. Yo la carta no la he leído. Pero no ¿cómo saben lo que contiene la carta? Alguien que sí la ha leído se lo ha comentado. Bueno, las personas en la comisión, yo he hablado con ellas, ¿no? Y el tenor de la carta es un poco negar todo, ¿no? Y esto recién lo vamos a conocer, recién va a ser divulgado el viernes. Sí, el viernes nos vamos a reunir para analizar la carta, sus alcances y su respuesta, y lo que va a hacer la comisión a partir de ese momento, ¿no? ¿Y qué decía la carta? Esta invitación que ustedes le estaban haciendo, la carta que ustedes enviaron, que le enviaban al presidente de la República. La carta que se envió es una carta en la que se mencionan 3 temas sobre los cuales él podría contestar algunas preguntas, ¿no? IRSASUR, por ejemplo, la participación en proinversión, en el tema de la decisión que se tomó en su momento, etcétera. Son tres temas vinculados a su actuación, su vinculación con empresas brasileñas, etcétera, ¿no? Eso es los 3 temas, pero no hubo una pregunta, sino simplemente estos temas son los que vamos a tocar y sobre estos temas le vamos a preguntar. Ok, y aparentemente en esta respuesta el presidente ha dicho: yo no tengo nada que decir sobre estos 3 temas que ustedes me quieren preguntar. Sobre el tema los temas eran la IRSASUR, la vinculación con las constructoras brasileras y los proyectos de Chalimochi y de Olmos. Muy bien, bueno, entonces estaremos atentos a ver lo que emana de la comisión el viernes, luego de que hayan todos tomado conocimiento del contenido y hayan decidido responder. Gracias al congresista Víctor Andrés García Belaúnde por esta comunicación. Bien, y ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con el pronunciamiento de los gobernadores regionales del norte. Muy bien, bueno, estábamos, como les decíamos, a la espera de la salida de este sujeto que violó a una empadronadora en Villa El Salvador. Marco Antonio Luza, tenemos entendido, ya ha sido trasladado al penal Castro Castro. Nuestro compañero Carlos Ábalos está precisamente en el lugar y nos informa sobre ello. Carlos. Carlos ha estado ahí a la espera de la salida de Marco Antonio Luza desde la carceleta del Poder Judicial. Ahí tenemos justo la imagen precisamente de la salida de este sujeto, Marco Antonio Luza, que bueno, ya ustedes recordarán que él negaba en todo momento que hubiera violado a la joven empadronadora, hasta argumentos absurdos, ¿no? Que no gritó, qué sé yo. Bueno, ahora su cara es un poquito distinta, ¿no? Caminó al penal de al penal de Castro Castro para cumplir una prisión preventiva, porque el proceso todavía, el Ministerio Público está
realizándose, ¿no? Así que todavía tiene para rato este señor, mientras sabemos cuál es la sentencia que finalmente le van a dar y cuál es el pedido además de la Fiscalía, porque también ahí hay una serie de temas, ¿no? Porque el Código Penal, hay agravantes, sí hay agravantes, no agravantes, sí calzan aquí los agravantes, porque si no este señor en poquito tiempo va a salir otra vez a la calle, este violento. Vamos a una pausa, si nos confirman por favor, vamos a una pausa rapidito y regresamos. Muy bien, ahora sí abordamos el tema de los gobernadores regionales. ¿Qué dijo el señor Pablo de la Flor? Porque todo el mundo está que le reclama, es cierto, bueno, ¿qué están haciendo? La reconstrucción con cambios, se pidieron facultades especiales en el Congreso y de pronto en una entrevista el señor dijo algo así como incapacidad, que todo esto por la incapacidad de los gobernadores regionales, que son los que están dificultando. De gobiernos regionales, dijo, ¿no? De gobiernos regionales. Dificultan, pero claro, a la hora de gobiernos habla indirectamente de los gobernadores y esto ha motivado pues una reacción bastante airada de los gobiernos regionales que se han sentido aludidos. En particular la Mancomunidad Regional del Norte ha publicado un comunicado, ¿no? Así es, rechazando y que más bien él es el que ha hecho que se retrase todo, justo lo tenemos en pantalla. Frente a las declaraciones del señor Pablo de la Flor, jefe de la autoridad autónoma, que constituye en una más de las constantes muestras del Poder Ejecutivo de cuestionar la capacidad de los gobernadores regionales y alcaldes en asumir las funciones para que fueron elegidos la Mancomunidad Regional, detalla a quienes representa, expresa lo siguiente. Rechazamos tajantemente que la reconstrucción con cambios, que ya tiene casi 7 meses, haya sido retrasada por acción u omisión de los gobiernos regionales o locales. Por el contrario, es una responsabilidad directa de la propia, la institución de la reconstrucción, que desde un inicio ha tenido una actitud centralista y de autosuficiencia. Más del 70% del monto aprobado del presupuesto de reconstrucción ha sido asignado al gobierno regional. Eso, y bueno, los gobiernos regionales implicados, hay que decirlo, son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. No es poca cosa, la verdad. Es un problema político con el que va a tener que lidiar el gobierno en este momento, por supuesto. Sí. Ahora, ha llamado la atención las declaraciones del congresista Juan Cheput, que ha salido a criticar también al señor de la Flor, del oficialismo, ¿no es cierto? Cosa distinta que han hecho algunos congresistas de Fuerza Popular y del Partido Aprista. Entonces, bueno, algún interés habrá, pero ese señor no está haciendo bien las cosas. Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Juan Cheput y luego vamos con lo que han dicho uno de los representantes de estos gobiernos del norte. No sé por qué el señor de la Flor se pone a cuestionar a los miembros a los diferentes responsables de los gobiernos regionales, con lo cual innecesariamente le abre un frente al gobierno. ¿Debería salir? ¿Y cree que evaluarse su salida? Bueno, yo creo que él ha cometido un grave error y eso le corresponderá a la presidenta del Consejo de Ministros determinar si continúa o no al frente del cargo, pero yo he recibido ya algunas llamadas de malestar de algunos representantes provincianos sobre este tema y creo yo que en lugar de generar un ambiente de sinergia, de concordia para sacar adelante el proceso de reconstrucción, se pone a cuestionar cuando sabe que los problemas son de otra índole, son muy complejos. El 70% del presupuesto de la reconstrucción, que no debía ser así, está hoy en el Gobierno Nacional y en los ministerios. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura, son los que más presupuestos tienen para la reconstrucción. Entonces, eso no se está cumpliendo con el sentir o con el sentido de la norma, el espíritu de la norma que se establece que el proceso de reconstrucción tiene que ser descentralizado. Ahora, para ser rigurosos, habría que conocer qué fue lo que dijo exactamente el señor de la Flor, porque suele ocurrir que en estos casos de tercera y cuarta mano se toman declaraciones y se inflan. Vamos a ver. Teléfono malogrado. Teléfono malogrado, así es. Tenemos el texto de lo que declaró expresamente. Ahí está. Sí, tenemos, pero está lejos. Es que nuestro set es tan grande, Mario. ¿Pueden acercarnos un poquito al monitor, por favor? Si fueran un poco el monitor, tan amables. El monitor, por favor. Sí. Ya que el invitado lo pido ya. Ya, hay una...
pregunta... Se han quedado adormecidos del censo, creo. Sí. ¿Cuál diría que es el mayor obstáculo que ha tenido que enfrentar? Le preguntaron. Sin duda el mayor obstáculo guarda relación con las limitadísimas capacidades que el propio Estado tiene para imprimirle velocidad y agilidad a la ejecución de las iniciativas. Nosotros tenemos una ley marco que nos da una serie de flexibilidades para las convocatorias de los concursos, en promedio 22 días. Lo que no está funcionando lamentablemente son las capacidades institucionales que los entes gubernamentales tienen. Y luego insiste, le preguntan, entonces, sí tenemos un marco normativo para enfrentar la reconstrucción, pero no tenemos autoridades que coordinen. Acá va sobre las autoridades, ¿no? Le doy un ejemplo de lo que está pasando con La Libertad. Todavía no se han adjudicado 4 pistas, estamos en el tercer proceso y proyectamos que, con suerte, la adjudicación se dará en un par de semanas. Pero esto significaría un plazo de 135 días para llegar a la adjudicación. Entonces, vuelvo a la observación que hacía. El principal obstáculo, acá viene, son las capacidades instaladas en los gobiernos regionales y locales que supuestamente iban a ser los socios en la reconstrucción. Y no lo han sido, tienen brechas e incapacidades que están dificultando los avances en la reconstrucción. Esto es lo que ha desatado Yo creo que... la tormenta. Bueno, si hay que algo que reconocer, lamentablemente, es que el tema de la regionalización no ha funcionado en el país, ¿no? Ya hace 3 lustros por lo menos. Por ahí hubo un buen intento en el gobierno del expresidente Toledo, cuando formó el famoso CND, Consejo Nacional de Descentralización, que primero dirigió lamentablemente fallecido Pedro Planas, y luego hubo otros esfuerzos en la que me parece que también estuvo Lucho Taís, que lo hizo muy bien, ¿no? Y que sí funcionó, y que lamentablemente a veces los siguientes gobiernos quieren desmantelar todo lo bueno que ha hecho el anterior, por un tema político. Se desmanteló el CND y lamentablemente no hubo esto que ustedes acaban de hablar, este organismo, digamos, coordinador entre el gobierno y las regiones. Pero más allá de eso también hay que reconocer que en el Perú no existe capacidad de gestión pública. Es decir, la mayor parte de funcionarios que llegan a las alcaldías o a los gobiernos regionales son advenedizos, indocumentados en política, no tienen estudios de administración pública y no hay capacidad de gestión. Yo me acordaba en el anterior gobierno, por ejemplo, en el que más allá del canon u otros presupuestos que iban directamente a las regiones, Mario, Verónica, sí. Natal, después teníamos a gobernadores regionales, más allá del tema de la corrupción, que no hayan podido gastar ni el 60 ni el 50% del presupuesto que se les da todos los años. Y eso significa que no hay capacidad de gestión, que hay demasiada burocracia y que hay puestos de favor. Y esa es una lamentable realidad histórica que nos ha acompañado durante muchos años. ¿Pero cuál es la novedad, doctor? Eso es lo que yo digo. O sea, antes de que tuviéramos primero la autoridad y luego quién iba a encabezar esa autoridad autónoma para la reconstrucción de cambios, se hablaba de esto. Fíjate lo que ha sido Forsur, ¿qué facultades le vamos a dar? ¿Cómo va a ser? Porque no vamos a poder coordinar. Entonces, ya sabíamos que ellos... ¿Dónde creen que estamos? ¿En Suiza? Fíjate Forsur, la reconstrucción del terremoto de Pisco, Chincha, etcétera. ¿Qué se hizo? Por ahí se puso a un buen empresario que después lamentablemente falleció, y lamentablemente los resultados son catastróficos. O sea, Pisco, Chincha, Ica siguen teniendo el retraso que también ocasionó el terremoto. Más allá del tema de corrupción que muchos exministros de ese gobierno tendrán que explicar. Pero ahora tras cuernos palos, porque a los problemas que presentaba la reconstrucción misma hay un problema de relación entre la persona responsable del Ejecutivo con todos los gobiernos regionales del norte. ¿Cómo ya no van a querer trabajar con él? Va a ser muy difícil. Ese puente se desplomó. Sí. Ahora, para terminar, también es un tema de liderazgo, ¿eh? Hay ausencia de liderazgo presidencial, lo dije en otro canal. Pensábamos que con Kuczynski se iba a recuperar el liderazgo que perdimos con Humala, y casi seguimos en lo mismo, ¿no? Yo tengo un buen concepto de Pablo de la Flor, pero creo que su declaración es una declaración infeliz, ¿no? Porque los gobiernos locales y regionales son con los cuales tú tienes que tocar pelota, como se dice, claro. ¿No? Y entonces hay mil formas de, diríamos, ajustar las clavijas y no, diríamos, de públicamente llamar la atención. Porque a diferencia del señor de la Flor, ellos son elegidos por su población y no son funcionarios designados por el ministro de turno. Ahora, también es verdad que, claro, la reconstrucción
ha demorado más allá de lo que todos pensábamos, sobre todo porque no se olvide que en el país tenemos problemas de titulación. El Perú tiene serios problemas de titulación, inclusive hay superposiciones de terrenos, tienes un déficit urbanístico muy serio, y yo creo que lo que Pablo está hoy día sintiendo es que una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón, pues, ¿no? O sea, una cosa es desde un escritorio ver cuáles son las cosas, y otro es entrar a la cancha y tener que actuar con todo este tipo de complicaciones y problemas, y darte cuenta que la rapidez y la velocidad con que además el gobierno pomposamente le puso reconstrucción con cambio, al poco tiempo termina pues... ni reconstrucción ni cambio. Así es, pues, ¿no? Efectivamente. ¿No? Pero de verdad no se dan cuenta de que una cosa es estar en un escritorio, una cosa es estar en una empresa privada y otra es el Perú. A mí la verdad que me resulta impensable que cualquier político, ustedes han sido políticos, ¿no es cierto?, no se dan cuenta de eso. Si no se dan cuenta, entonces no se metan a la política. O sea, por favor, en la mañana hemos tenido el caso de 4 niños que se pueden morir porque no tienen un medicamento. Ese medicamento es carísimo, pero ese no es el problema. Pero como caducó el certificado de IGEMIT... Y no es genérico, seguro. No hay genéricos. Y los pomitos están en el Ministerio de Salud. Pero como DIGEMIT no le da la orden, y eso es un trámite larguísimo de burocracia, los niños se pueden morir. Caducan. Entonces, si ustedes los políticos no saben que esto sucede solamente por un medicamento, imagínense cómo va a reconstruir la parte del norte del país. Dice, no se metan a la política. Más se gana con miel que con hiel. Entonces, si tú tienes que interactuar obligatoriamente con los gobiernos regionales y municipales, creo que no es un buen consejo pelearte públicamente. No, pues. No parece que él haya querido pelearse, No, porque él a través de circunloquios responsabiliza a las instituciones, sí. Pero bueno, han sabido. Sí, por decirlo menos. Sí. Quizás dentro del Ejecutivo se lo ha estado presionando también a Pablo de la Fori, entonces esto de soplar la pluma es cuando lo entrevista. Pareciera que le han apuntado a la placa, ¿no? Y entonces una declaración se la han levantado. Se la han levantado. Sí, me parece. Pero, o sea, además... Porque él es un hombre muy correcto, ¿ah? Sí, nadie duda, todo el mundo habla muy de... tranquilo, Sí, seguro. Sí, no va al choque. No va al choque. Pero sí dicen que hasta el momento lo que se ha hecho en Piura es descolmatar los ríos desde abril hasta hoy, octubre, finales de octubre, descolmatar los ríos de Piura, o sea, no se puede hacer nada. Mire, Verónica, ¿sabes lo que yo hubiera hecho? Yo le hubiera encargado, en Piura está la Universidad de Piura, que tiene facultad de ingeniería. Yo le hubiera encargado esa responsabilidad a las universidades de la zona. Ellos conocen mejor que cualquiera que venga de Lima cómo funciona su realidad. Entonces, creo que también se ha podido ser un poco imaginativo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo reacciona el Ejecutivo frente a este Porque comunicado. ya ese puente Sí, así es. se quebró. Vamos a una pausa y regresamos con el pronunciamiento, en este caso de algunos numerosos exministros del gobierno de Humala que piden que enfrente la investigación que se le sigue a él y a su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en libertad. Bueno, este tema seguramente le va a interesar mucho acá al doctor Chejade. Todos los temas me interesan, ¿no? No, pero este un poquito más. Después de ha hecho un libro. Lo toca más cercanamente. Ha hecho un libro, pues. No nos va a estafar con que no todos los temas, por favor. Por favor, Mario. ¿Qué ha sucedido hoy día? Lo que ha ocurrido es que 34 exministros del último gobierno han divulgado a través de las redes sociales un pronunciamiento en el que piden que Ollanta Humala y Nadine Heredia afronten la investigación que se les sigue en libertad, es decir, no con prisión preventiva, que es el caso, como ustedes saben, hace ya varios meses. En el pronunciamiento ellos dicen que, o recuerdan, que en un Estado constitucional y democrático la prisión preventiva es una medida de excepción y afirman que en esta ocasión ha sido impuesta sin fundamento razonable. Ahí están viendo ustedes parte del texto, pero eso es lo esencial.
Entonces, hay dos asuntos acá. Por un lado, la sustancia de lo que dicen, si en efecto esto se ajusta a lo que las normas dicen. Y por otro lado, la circunstancia insólita de que haya ministros agradecidos con quien probablemente no los trató de la mejor manera, ¿no? A lo mejor faltaría dentro de esta lista el ministro Nieto, ¿no? Ministro de Defensa, ¿no? Que ¿por qué? Hace poco, de este gobierno, no, lo que pasa es que hace poco también declaró de que Nadine Heredia, al tener 2, 3 hijas menores, también debería afrontar... Que él no tendría presa a una madre. A una madre, ¿no? Claro, y en esto hay miles de madres que lamentablemente sufren prisión preventiva o condenas y tienen varios hijos de por medio, varios menores, ¿no? Entonces, cuando se hace esta evaluación... Perdón, además, ser delincuente no tiene nada que ver con ser madre, ¿ah? Por eso, por eso, exactamente. Hay muchas madres delincuentes, sí, hay muchas madres delincuentes, asesinas, ladronas. Nos hubiera gustado que el ministro de repente hubiese hecho esta evaluación no solamente para Nadine, sino para miles de mujeres pobres, incluso que sufren condena o prisión preventiva y que tienen menores hijos. Pero más allá de eso, ya como abogado, como hombre de leyes, el artículo, yo estoy de acuerdo de que la prisión preventiva es la excepción y la regla es afrontar el proceso con comparecencia. ¿Y esta le parece una y que además yo como abogado te digo, porque yo interpongo muchas veces para mis clientes la revocatoria de la prisión preventiva por una comparecencia restringida, por ejemplo, y también comprendo que el Poder Judicial abusa mucho de las prisiones preventivas. Eso para comenzar. Pero en el caso de Heredia y de Humala, yo creo que el juez ha actuado y la sala de acuerdo a ley, porque el Código Procesal Penal es bastante claro. Para que exista prisión preventiva concurrentemente, o sea, las 3 obligatoriamente requisitos se deben dar. Es decir, que la prognosis de la pena sobrepase los 4 años, acá sobrepasa largamente los 4 años. En la segunda, la famosa certeza de responsabilidad penal, es decir, que haya una vinculación, o por lo menos indicios razonables, vinculación entre el delito con el autor. Y acá largamente se ha explicado esa probabilidad certera de que ambos hayan incurrido en delito. Y la última es el riesgo peligro de fuga, el peligro procesal. Y se ha explicado largamente el peligro procesal que habría. Entonces yo no encuentro asidero legal en este caso concreto, no en el resto, para que ellos tengan un proceso penal con comparecencia restringida, ¿no? Y le llama la atención el segundo elemento que yo mencionaba, que 34 ministros, no todos los cuales fueron tratados de la mejor manera por algunos de los integrantes de la mal llamada pareja presidencial, salgan ahora en defensa de su libertad durante el proceso, por lo menos. Mira, no conozco la lista, pero hay personas que probablemente como ministros nunca debieron estar o formar gabinete de un presidente de la República, llámese como se llame, y seguramente están agradecidos de haber ostentado tan alto cargo cuando no lo han merecido. Entonces, probablemente sea una reciprocidad a favor de su benefactor, ¿no? Yo suscribo, como dice Omar, a mí me parece pues que la detención es una excepción y que en general deberíamos procurar, diríamos, investigar o enjuiciar a las personas con un mandato de libertad, ¿no? O en todo caso hay otras medidas, digamos, restrictivas y no necesariamente el encierro en una prisión. Pero hay que entender que también lo que no ha habido en este caso ha sido una conducta razonable, ¿no? Acordémonos pues de las versiones contradictorias que se dieron, el tema de las agendas, después el pretendido trabajo en Italia, ¿no? En Suiza. Sí, y en consecuencia yo diría que la detención se ha motivado en la posibilidad, diríamos, de alteración mayor de pruebas en un caso en el cual, si algo quedó demostrado, es que trataron de imitar, de hacer las firmas, tal y cual, ¿no? Quizás, yo sí debo decir que en vez de tenerlo en un penal, le han podido poner pues una detención domiciliaria, ¿no? Dado el carácter de expresidente y que el tema, diríamos, está en una etapa inicial en el proceso en sí. Sí, pero me parece que es exagerado señalar que no hay un fundamento razonable, me parece que es exagerado señalar pues que aquí estamos ante una suerte pues de aberración jurídica. Tampoco eso es correcto, ¿no? Cuando yo era congresista, yo me acuerdo que opinaba sobre la detención domiciliaria. Probablemente, como dice Natalia, hubiera sido una medida intermedia que hubiera asegurado el fin del proceso, que es la culminación de y el esclarecimiento de la verdad y los hechos, y la justicia. Pero ellos abonaron mucho en lo que finalmente se precipitó
por parte del fiscal y el Poder Judicial, que fue la prisión preventiva. Si ellos hubiesen estado, como dicen, digamos, irrazonablemente e irracionalmente los ministros que firman ese documento, hubieran estado en libertad o con comparecencia simple, estoy absolutamente convencido que el día de hoy Humala y Nadine hubieran seguido los pasos del expresidente Toledo, Alejandro Toledo. Estoy absolutamente convencido, no estuvieran en el país. Pero bueno, yo espero que esto acabe pronto. Tengo entendido que la acusación del fiscal va a ser pronto. Y eso es mejor para saber si efectivamente son inocentes o culpables, ¿no? El señor Duverly Rodríguez de la mañana justo estaba hablando sobre la fecha para ver la casación, que eso es lo que también están esperando. Dice, ¿cómo la hacen tan larga? La casación normalmente demora un año, ¿ah? Para cualquier abogado como Natalia, como yo, si te pones una casación, cualquiera demora 8 o 9 meses, un año. Entonces, ¿por qué privilegiar un tema porque ha sido alguien expresidente y hacerlo en 2 o 3 meses? Yo creo que acá también se rompería el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Por supuesto que queremos que esto sea en 1 mes o 2, pero lo normal demora un año, ¿no? Y dicho ese paso, que están en huelga, el Poder Judicial. Lindo. Una huelga parcial. No, parcial, no puede ser por aquí, por allá. De la parte administrativa, ¿no? Perdón, pero ya toca. Normalmente se van de huelga noviembre, diciembre, en Palma con vacaciones y tenemos... Pero yo creo que también los gobiernos han dejado de reconocerle a los técnicos, a la parte administrativa, lo que realmente merecen. Los que te mueven el Poder Judicial no son ni los jueces ni los fiscales, ni los vocales, sino son los secretarios técnicos. No, y las condiciones en las que trabajan son deplorables. Deplorables. Los abogados están defendiendo ahí a sus fuentes. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada.